Sin la obediencia no podemos ser hechos libres de nuestros pecados. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, empezando en el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sin la obediencia, dice aquí el apóstol Pablo, no podemos ser hechos libres de nuestros pecados. También, sin la obediencia, no podemos tener purificadas nuestras almas. El apóstol Pedro, cuando escribió su carta, su primera carta, en el capítulo 1, verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia, queridos amigos y hermanos, es imprescindible. Sin la obediencia no podemos ser liberados de nuestros pecados y sin la obediencia no podemos purificar nuestras almas. Jesús, cuando estaba aquí predicando, dijo las siguientes palabras que se hallan en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, volvemos y decimos, sin la obediencia no podemos entrar al reino de los cielos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 22, exhorta diciendo, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos, preste atención, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sin la obediencia, no podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones. El escritor a los Hebreos, y si usted tiene la Biblia ahí, lo invito para que la tome y lea conmigo, estas palabras que se encuentran en el capítulo 5, empezando en el verso 8 dice, Hebreos 5, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Continúa diciendo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sin la obediencia no podemos tener la salvación eterna. No solo eso, tampoco podemos conocer a Dios. En primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ya hemos visto varios aspectos hasta aquí. Y este último nos dice que sin la obediencia no podemos conocer a Dios. Hay muchos entre nosotros que Dios los declara como mentirosos, que no están diciendo la verdad, porque dicen que le conocen, pero no guardan sus mandamientos. Están guardando más bien los mandamientos de los hombres. Aquí mismo, en esta primera carta de Juan, vamos a leer en el capítulo 5, vamos ahí por un momento. Capítulo 5 de primera de Juan, y dice en el verso 3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Jesús añadió estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir entonces que sin la obediencia no podemos amar a Dios ni amamos a Dios. Hay varios textos
en la carta de Santiago, en el capítulo 2, en donde él enseña que la fe que nosotros tenemos se hace infructuosa si no es una fe obediente. Que nuestra fe es una fe muerta si no tiene obediencia. Lean conmigo. Santiago 2 en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y bajemos un poquito más. Dice ahí en el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y añadamos un poco más. Bajemos un tanto. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sin la obediencia, amigos y hermanos, la fe se hace infructuosa y es una fe muerta. Vamos a retroceder un tanto. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer estas palabras del apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sin la obediencia a la verdad, lo único que vamos a recibir de parte de Dios será ira y enojo. ¿Cuánto más entonces debemos motivarnos para hacer la voluntad de Dios? Estos textos que he venido citando durante este estudio nos muestran a nosotros el lugar que ocupa la obediencia y la importancia que tiene para todos nosotros la obediencia. Sin la obediencia sufriremos el castigo, peor aún, la destrucción eterna. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, empezando en el verso 7, declara, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Observemos que todos estos pasajes que he leído son del Nuevo Testamento, los cuales también enseñan plenamente que no podemos y no mereceremos heredar la salvación o alguna bendición espiritual de Dios y que no podemos y no somos justificados por las obras de la ley de Moisés y las obras de nuestra propia justicia. Pero esto no cambia la enseñanza de alguno de los pasajes anteriores. Muchas denominaciones religiosas y muchos predicadores niegan que la obediencia sea esencial para la salvación. Niegan que la obediencia sea necesaria para convertirse en hijo de Dios o para alcanzar el cielo. Ninguna persona honesta puede tomar tales posiciones y creer aún lo que Dios dice en los pasajes anteriores. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar, que entonaré con todo el corazón. Me dio un cantar, precioso cantar.